Reflexiones, un programa para pensar. El día de hoy hablaremos de cuando la respuesta es no. Nuestro pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. La semana pasada reflexionábamos sobre el tema de la oración. El día de hoy volveremos a reflexionar acerca de ella, pero de manera diferente, ya que la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos y contestáramos es: ¿qué cuando la respuesta de Dios a mi oración es no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Lo tomamos con tranquilidad, confiando en que no sabemos cómo, pero este no es lo mejor para nuestra vida? ¿O como malcriados nos rebelamos ante el no de Dios? Desgraciadamente es muy común que nos rebelemos ante el no de Dios, que nos enojemos, que hablemos mal de Dios porque no entendemos por qué nos está negando lo que le pedimos y que nosotros juzgamos que es bueno para nuestras vidas. Comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Le leemos a Dios la Biblia para recordarle que dijo que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús nos lo daría. Actos de rebelión ante el no de Dios. Y es que ese no siempre es porque pidamos mal. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, verso 2, que muchas veces Dios nos responde no a nuestras oraciones porque lo que estamos pidiendo no es correcto, porque lo que pedimos, lo pedimos únicamente para satisfacer nuestros malos deseos. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4, verso 2 dice: son tan envidiosos, codazo al de al lado, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Santiago nos dice que muchos de los no de Dios es porque estamos pidiendo para satisfacer nuestros malos deseos, para hacer lo que no conviene. Queremos recursos, pero no para comida y vestido, sino para gastar en nuestros deleites y pecados. Pedimos salud, pero no para servirle de mejor manera a Dios, sino para pecar a gusto, sin impedimentos por la medicina. Nos queremos casar, pero con alguien que ya está casada o casado. Pero por un momento pensemos que no estamos en verdad pidiendo para nada malo. ¿Qué pasa si Dios dice no? Es decir, no pedimos recursos para emborracharnos, sino para tener lo necesario en casa. No pedimos salud simplemente para estar sanos y hacer lo malo, sino que deseamos ser sanos para servir mejor a nuestro Señor. No pedimos el tener una pareja, un compañero de vida para que nos mantenga o para que tener a quien mandar o para que cuide de mis hijos si ya los tengo, sino para poder envejecer juntos sirviendo al Señor. Pensemos que le pedimos cosas buenas o que consideramos buenas a Dios y aún así su respuesta es no. La Biblia, la Escritura nos da el ejemplo de Pablo, quien ora a Dios en 3 ocasiones para que le quite el sufrimiento por el que está atravesando, y las 3 veces la respuesta de Dios es no. Vamos a verlo. Segunda de Corintios capítulo 12, y vamos a ver los versos del 6 al 9. Segunda de Corintios capítulo 12, versos del 6 al 9. Dice: claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que, solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí.
Pablo estaba pasando por un sufrimiento. No nos vamos a poner en este momento a mirar qué clase de sufrimiento estaba padeciendo, por qué clase de problemas, dificultades o situaciones difíciles estaba atravesando el apóstol. Eso es lo de menos en este momento. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Dios al sufrimiento de Pablo? Hablamos de Pablo el apóstol, Pablo el que lo dejó todo para ir y predicar el evangelio a los no judíos, Pablo el que dejó de perseguir a la iglesia para convertirse en un pregonero de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Fue un no. Ese bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad es un no. No voy a quitar tu enfermedad, no voy a quitar tu problema, no voy a quitar eso que te hace sufrir. ¿Por qué? Porque eso que en ti es una debilidad y causa de sufrimiento, hace que el poder de Dios se vea, se manifieste, se muestre en ti. Mira, es como si habláramos de una persona que está enferma y clara y visiblemente disminuida. Pero a pesar de su padecimiento, no falta a las reuniones de la iglesia. Asiste a todas. Y no solo no falta, sino que inclusive sirve en algunas reuniones. Ella quizás no lo sabe, pero en medio de su enfermedad, en su debilidad, está mostrando el poder de Dios actuando en ella para hacer todo lo que hace. Así con Pablo. El no de Dios hace que el poder que actúa en Pablo se haga evidente que es de Dios. Lo voy a repetir. El no de Dios hace que el poder que actúa en Pablo se haga evidente que es de Dios. Y Pablo lo entiende. Tan lo entiende que más adelante dice, verso 10, me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Dejó de mirar sus necesidades, sus problemas, sus carencias, sus debilidades como un impedimento y comenzó a mirarlas como una oportunidad para que el poder de Dios actuara en él. Para que ese poder se manifestara en él y le permitiera hacer lo que tenía que hacer. Una oportunidad para mostrarle al mundo cómo es que tenemos un Dios que nos ama y que nos ayuda en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras carencias y debilidades. Ahora, por un instante te voy a pedir un favor. Piensa en tu necesidad económica. Piensa en ella ahora como una oportunidad para que Dios supla esa necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Como una oportunidad para conocer a ese Dios que no deja al justo desamparado y que no permite que mendigue pan. Como una oportunidad para que tus vecinos y amigos puedan ver a Dios actuando en tu vida en medio de tus circunstancias. Piensa en tu necesidad de salud porque estás enfermo. Piensa en tu enfermedad. Piensa en tu enfermedad como una oportunidad para conocer al Dios que sana. Una oportunidad para conocer a ese Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos y que sigue extendiendo su mano de poder y trae sanidad a nuestras vidas. Un Dios que te puede sanar de manera completamente sobrenatural, pues su palabra, una palabra suya, bastaría para sanarte. Y un Dios que puede hacer uso de la medicina, tratamientos para hacerlo. Piensa en tu necesidad de no estar sola. Piensa en tu soledad como una oportunidad para conocer al Dios que prometió que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Como una oportunidad para disfrutar de la compañía de los hermanos en las reuniones, como una oportunidad para servir al Señor sin tener nada que te lo impida para hacerlo. Como una oportunidad para no amargarte y mostrar que Dios es suficiente en tu vida. Piensa cuando la respuesta de Dios es no. Piensa en ese no como una oportunidad para manifestar tu entera y completa confianza en Dios. Tú no sabes por qué no, pero a través de tu reacción manifiesta que tampoco necesitas saberlo.
que confías de tal manera en Dios que te sujetas y aceptas ese no como si hubiera sido un sí, convencido de que es lo mejor para ti, porque Dios siempre te da lo mejor. Déjame que a esta altura te cuente una historia. Se cuenta que uno de esos reyes medievales que había salido de cacería, en medio de ella, tuvo un accidente con su arco. Como resultado del accidente, perdió 2 falanges del dedo meñique de la mano izquierda. Algo que sintió, pero a lo que no le dio tanta importancia, pues finalmente era diestro y esa pérdida no lo limitaba tanto en lo que hacía. Tiempo después, viajando en el mar, tuvieron un accidente y naufragaron y fueron a dar a una pequeña isla en la que vivían los miembros de una tribu de caníbales. Caníbales que los apresaron y que comenzaron a hacer de ellos un banquete, literal. Pero que cuando llegó su turno al examinarlo, simplemente lo dejaron ir. No lo lastimaron y mucho menos lo comieron. Él no podía entender por qué lo hicieron, hasta que regresó a su reino y uno de sus sirvientes le explicó que esa tribu hace un sacrificio con los hombres a sus dioses y luego los come, y que es indispensable que los que han de ser sacrificados sean perfectos, enteros, sin que les falte nada. Y como a él le faltaba parte de su dedo, no era un sacrificio perfecto y que por eso le habían dejado ir. No sabemos de qué manera la carencia de hoy nos ayudará mañana. No sabemos cómo es que el no de Dios en este momento es mejor que un sí. Pero necesitamos confiar en aquel que nos demostró que nos ama aún por encima de su propia vida. Necesitamos mostrar que nuestra confianza en Dios no solamente está cuando Dios dice que sí, sino sobre todo cuando Dios dice que no. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Y queremos darte gracias por lo que en esta reflexión has hablado a nuestro corazón y a nuestra vida. Qué difícil, Dios. Qué difícil es escuchar un no de tu parte. Siempre quisiéramos recibir un sí, un amén, un adelante. Pero muchas veces se hace necesario que nos digas no ante lo que te estamos pidiendo. Yo te ruego, Dios, que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, haciéndonos entender esto que hemos aprendido el día de hoy. Y que podamos en el poder de tu fuerza recibir ese no como si fuera un sí. Y que podamos mostrar a través de nuestra reacción que verdaderamente toda nuestra confianza está puesta en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy. Te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario y que el día de mañana recibirás tu estudio bíblico. Rogamos a Dios que Él siga haciendo su obra a través de ti y que puedas cumplir con el propósito por el cual te ha llamado. Bendiciones.